En esta presentación me referiré en particular al actual contexto de la economía chilena e internacional y algunas implicancias para la política monetaria, y después me referiré a temas de estabilidad financiera. De hecho, las responsabilidades del Banco Central de Chile sobre la estabilidad de precios y la estabilidad financiera y los marcos de política para lograr estos objetivos son interdependientes. Un sistema financiero estable favorece la ejecución de la política monetaria, ya que la transmisión y la efectividad de esta dependen del buen funcionamiento del sistema financiero. También, a su vez, el manejo adecuado de la política monetaria contribuye a la estabilidad macroeconómica, lo que facilita cumplir el objetivo de estabilidad financiera. En relación al actual contexto económico, Chile destaca como uno de los países donde en años recientes la moneda se ha depreciado más, donde se han implementado políticas de apoyo a los ingresos más significativas, donde se aprecia un mayor aumento del consumo privado y donde el incremento de la inflación es de los más altos. El dinamismo del gasto ha llevado que el crecimiento del PIB chileno esté dentro de los más altos del mundo para 2021, provocando que la economía esté operando muy sobre su capacidad de corto plazo y se exacerben las presiones de costos acumulados. Reflejo muy claro del exceso de demanda interna es el mayor déficit que registra la cuenta corriente, a pesar de un precio del cobre elevado y la significativa depreciación del peso. Destaca el alto déficit de la cuenta corriente medida por el mismo Banco Central a precios de tendencia, que se estimó en 2021 en 6.7% del PIB. En lo externo, si bien la economía mundial sigue recuperándose de los impactos de la pandemia, los datos de los últimos meses han denotado un dinamismo menor que esperado. La actividad del final de 2021 fue más débil que la proyectada en las principales economías. Más allá de los vaivenes de la pandemia, la demanda permanece dinámica, mientras que la oferta ha denotado crecientes problemas. Esto incluye disrupciones en las cadenas de suministro derivadas de restricciones que aún permanecen en pie, algunas intensificadas en varias economías recientemente por el aumento de la pandemia. Además, la mayor escasez y precios de diversas materias primas y mercados laborales que permanecen estrechos. La inflación ha seguido subiendo a nivel global, tanto en economías desarrolladas como en emergentes, modificando la percepción de transitoriedad del fenómeno inflacionario. El sostenido y elevado nivel de la demanda mundial de bienes, ante una oferta cuya capacidad de respuesta sigue estando limitada, ha continuado empujando los precios de las materias primas, de los bienes y servicios claves, como los fletes. En varios países desarrollados, la inflación anual ha alcanzado niveles no registrados desde hace más de una década, lo que también se refleja en países emergentes, particularmente en América Latina. Estos factores pueden ser acentuados por la actual invasión rusa a Ucrania y sus implicaciones económicas. En este momento son difíciles de prever, pero es de temer que impliquen aumento de precios para algunas importaciones chilenas importantes, particularmente el petróleo y también los cereales. Eventualmente el conflicto puede llevar incluso a un menor crecimiento de la economía europea, por ejemplo, podría ser vinculado a dificultades en el abastecimiento de energía. Estos factores podrían ejercer mayores presiones inflacionarias en la economía chilena, a la vez que deprimir en algo el crecimiento de la economía en este año. Para Chile, sin embargo, es interesante destacar que la contribución de los factores externos y locales al aumento de la inflación puede analizarse, por ejemplo, con modelos que el Banco Central mismo usa frecuentemente en su proceso de proyección. Dichas herramientas cuantifican qué parte del incremento observado de la inflación puede atribuirse a elementos locales, como el crecimiento de la demanda, y qué parte se debe a factores externos, como por ejemplo el aumento del precio del petróleo. Uno de los modelos que usa el Banco Central
muestra que el aumento de la demanda interna explica la mitad de la mayor inflación en el tercer y cuarto trimestre del 2021 respecto a los mismos trimestres del año anterior. La depreciación del peso chileno, cuyo propio movimiento también se ha debido a factores locales, explicaría además cerca del 20% del incremento de la inflación. El aumento de la inflación observado así en los últimos meses ha sido significativo. Si bien parte de las mayores presiones de precios tienen un componente externo, la evidencia presentada particularmente en el informe del Banco Central de diciembre de 2021 sugiere que en el caso de Chile el grueso del efecto radica en factores locales, principalmente por el muy significativo incremento del gasto derivado de las políticas de estímulo al consumo privado. Es en ese aspecto que la política monetaria reciente del Banco Central de subir la tasa de interés para contribuir a combatir la inflación parece muy apropiada. Además, tal política monetaria, en combinación con la política fiscal, está ayudando a que la demanda efectiva sea consistente con la capacidad productiva del país. Por supuesto, tal política monetaria debe evitar efectos negativos sobre la economía real, como podría ser encarecer excesivamente el costo del crédito. En el 2022 y 2023 va a haber un manejo macroeconómico más difícil, al tener las autoridades económicas, incluyendo el Banco Central, de tratar de controlar la inflación, a la vez de tratar de apoyar niveles de crecimiento, empleo e inversión adecuados. Pero pienso que si se mantienen los equilibrios macroeconómicos a través de buenas políticas económicas, se sentaría la base de un crecimiento futuro más rápido e inclusivo, basado, por ejemplo, en las grandes oportunidades que Chile tiene en relación al litio, al hidrógeno verde y la probable fuerte demanda de cobre, son todos vinculados a las necesidades de la transición verde a nivel mundial, incluyendo la electromovilidad. Otra de las funciones claves del Banco Central de Chile es ayudar a velar por la estabilidad financiera del país, incluyendo a través de su contribución a la regulación y la supervisión financiera. Es importante la vigilancia permanente de las autoridades para ir mejorando y construyendo un margen de políticas que se adapte a los nuevos desafíos, un marco de políticas. Un ejemplo reciente de tales desafíos es el aumento del endeudamiento de los hogares y de las empresas durante el COVID. Otro ejemplo es la necesidad de introducir los riesgos vinculados al cambio climático al considerar los riesgos por parte de las instituciones financieras y por parte de las autoridades regulatorias. Grados crecientes de coordinación entre reguladores con mecanismos como el Comité de Superintendentes y el Comité de Estabilidad Financiera permiten facilitar el diálogo y el intercambio de información entre distintas entidades regulatorias. De hecho, el marco de regulación del sistema financiero se sustenta en un conjunto de estándares y normas prudenciales que consideran la experiencia internacional e innovaciones en regulación. Estas normas son promovidas por distintas instituciones que incluyen, entre otros, el Banco Central, que contribuyen a establecer esquemas, requisitos y obligaciones que deben cumplir los diferentes participantes del mercado. El Banco Central de Chile implementa su política financiera a través de procesos que permiten la toma de decisiones de política financiera en ámbitos de su competencia. Emite y administra regulación financiera, activación y desactivación del requerimiento de capital contracíclico, emite opiniones sobre el impacto de potenciales cambios legales o regulatorios respecto a los cuales se le consulta. A estas medidas se suma el eventual ejercicio del rol de prestamista de última instancia para las empresas bancarias y otras herramientas de gestión de liquidez, tanto en situaciones normales como en situaciones críticas. Los diagnósticos elaborados por el Banco Central de Chile para comunicar potenciales vulnerabilidades y riesgos identificados a las distintas autoridades, a los reguladores, a las entidades del sistema financiero y al público en general.
Así, el Banco Central de Chile persigue contribuir activamente a la estabilidad del sistema financiero, aportando información, análisis de riesgo y alertas sobre ciertas tendencias que merecen mayor atención. Si me permite, Presidenta y distinguidos senadores, quiero expresarle a esta honorable comisión mi disposición a formar parte del Consejo del Banco Central, basada en la convicción de que puedo aportar constructivamente en el diseño e implementación de sus políticas. Espero que mi experiencia en asesorar bancos centrales en otros países, así como efectuar estudios y participar en discusiones sobre el sistema financiero internacional, como por ejemplo aspectos relacionados a los flujos de capitales privados, así como reformas a la llamada arquitectura financiera internacional, incluyendo aspectos como la regulación financiera macroprudencial, contracíclica, y el apoyo a la financiación de la transición verde, puedan ser de utilidad para el Banco Central de Chile. El propósito de tal labor sería contribuir al bienestar de todos los chilenos y chilenas, y en especial ayudar a mejorar la situación económica de las familias más modestas, así como de la población en general, tanto en el corto como en el mediano plazo. Le agradezco de nuevo la invitación y la oportunidad de presentar estas ideas y quedo encantada de haber tenido esta oportunidad. Muchísimas gracias. Las palabras tan gentiles de los senadores y las senadoras y las muy interesantes preguntas. Voy a ir por orden. Yo creo que me parece que la primera intervención, que fue del senador García, si bien recuerdo, destacó, digamos, el asunto de la tasa de interés, que yo ya lo había comentado, y también mencionó el tema de autonomía, que varios de los senadores han mencionado. Yo creo que, y también quería a nivel personal hacer tal vez dos comentarios. Primero, al senador Lagos. Él ha sido muy modesto, porque si bien es verdad que fue estudiante, ayudante, coautor mío, yo siempre hablaba de él como mi mejor alumno, ¿eh? Entonces es una cosa mutua, ¿eh? Eso tendrá que probarlo, Estefan. Así que es un gran gusto de encontrarnos de nuevo en esta posición de un rol un poco revertido, en que me va a poner un poco una nota a mí, porque yo les puse muy buenas notas a él, muy merecidamente. Que no se te olvide. Y también agradecerle mucho a usted, senadora Rincón, digamos, sus gentiles palabras y, digamos, los debates interesantes que hemos tenido en este foro. Y el hecho de que las dos somos mujeres. Yo creo que es muy importante, y voy a contestar en más detalle después, mejorar el rol de la mujer a todos los niveles económicos, tanto los niveles más altos, digamos, como del Banco Central, pero también a nivel de los sectores trabajadores, porque creo que eso es beneficioso no solo para las mujeres en sí, sino que para la economía del país, porque es absurdo que la mitad de la población no tenga los mismos derechos y posiciones que la otra mitad. Así que es un gran gusto compartir esta perspectiva un poco feminista con usted, que creo que es valiosa, como digo, no solo para las mujeres, sino que también para la economía en general. Ahora, yo creo que el tema de la autonomía y el rol del Banco Central ha salido en varias de las preguntas, y yo quisiera decir las cosas que a mí me parecen, mirando un poco por ahora desde fuera. El primero es que, digamos, el Banco Central es una entidad del Estado y por tanto tiene que ser muy respetuoso del proceso constitucional y particularmente el proceso que está en desarrollo. Yo he leído el informe que presentó el presidente Marcel en su momento,
como Banco Central al aportar antecedentes a la comisión respectiva. Y por supuesto, yo personalmente y en general, yo creo que el Consejo del Banco Central estaría disponible para seguir haciéndolo, porque creo que en ese diálogo puede haber un enriquecimiento mutuo entre el proceso constitucional y el Banco Central. Ahora, mirando las diversas iniciativas constituyentes sobre el Banco Central, me parece que en una gran mayoría se rescata la relevancia del rol técnico de un Banco Central autónomo. Y eso creo que es una cosa buena, porque yo creo que es importante, como señalaban ustedes, modelar distintos conceptos, pero mantener la independencia que da la autonomía y la relevancia del rol técnico. Entonces, y también yo quisiera hablar de, tal vez mencionar, aunque no fue directamente preguntado, que el mandato que tiene principalmente el Banco Central de precios, de estabilidad de precios y estabilidad financiera, incluye, por supuesto, considerar más en general la dinámica del ciclo económico, del crecimiento y del empleo. Y los informes del Banco Central y su particular foco reciente, por ejemplo, en el empleo, especialmente el femenino, como señalaba usted, senadora Rincón, así lo muestra. Es decir, de por ya no solo, si bien está centrado en sus funciones principales, el Banco Central toma en cuenta, digamos, estos aspectos más amplios del empleo, el ciclo económico. Y eso a mí me parece muy bien. Así que yo creo que, digamos, es de esperar de que este proceso constituyente y el Banco Central continúen en un diálogo y que el resultado sea tal que llegará a un acuerdo, o sea, una constitución que sea de beneficio para todo el país y que el Banco Central sería respetuoso, por supuesto, del proceso constitucional. Ahora el senador Lago me está haciendo un examen bastante detallado. Entonces, por ejemplo, él menciona varios aspectos que son bien importantes. Por ejemplo, involucrar el cambio climático. Yo creo que yo soy una convencida, por lo que he aprendido en las distintas universidades, en los distintos foros, que el cambio climático es un aspecto muy importante. Es una restricción, digamos, a la actividad económica mundial, porque tenemos solamente un planeta, para ponerlo en términos simples, y tenemos que hacer el máximo por mitigar y adaptarnos al cambio climático. Y creo que es muy interesante lo que él señala, por ejemplo, de que se está mejorando la información, también a nivel del Banco Central. Por ejemplo, hay estudios en el Banco Central bien interesantes sobre cuál es el impacto de emisión de carbono de distintos sectores económicos, y eso puede dar base útil para generar políticas, no necesariamente en el Banco Central, dentro del gobierno, por ejemplo, o dentro del sector privado, para tratar de mitigar más efectivamente el aumento del carbono en el país. Entonces hay ahí una dimensión importante, digamos, estadística que está empezando a cumplir el Banco Central, que creo que es muy valioso. Y creo también el hecho que el Banco Central haya entrado a esta institución internacional que se llama el NGFS, que es una organización que agrupa a los mayores bancos centrales del mundo, de los mayores reguladores, desde la perspectiva justamente de facilitar la transición verde, va a abrir nuevos canales de discusión nacional e internacional para ver cómo mejor puede actuar el Banco Central para apoyar estos procesos de mitigación y adaptación del cambio climático, que creo que es un proceso sumamente importante y que creo que deben ser muy valiosos que estén participando el Banco Central junto con otras autoridades.
como ya dije un poco en mi presentación, yo creo que el cambio climático además presenta grandes oportunidades para Chile, en el sentido de que se abren sectores muy claves, productos muy claves de la economía chilena en que somos muy privilegiados, como el litio, la posibilidad de hacer hidrógeno verde, la posibilidad de hacer cobre verde, pueden generar además no solo ayudar en reducir la emisión de carbono en el mundo, sino que además pueden generar grandes oportunidades de empleo y de inversión, tanto privada como pública. Entonces creo que es un área muy positiva para Chile. El senador Lagos se refería a otros aspectos como el de transparencia y mayor información a nivel de género, usted también, senadora Rincón, y también se refería a la mejor información regional. Yo creo que en términos de la información regional, me parece muy importante que se mejore, sobre todo porque hay un proceso creciente de descentralización en Chile, que mejoren las estadísticas y que puedan apoyar ese proceso de descentralización para que sea, digamos, lo más eficiente posible y contribuya lo más posible al desarrollo del país. Y si fuera aprobada, yo trabajaría muy fuertemente para que el Banco Central apoye ese esfuerzo. Yo creo que es muy significativo. Y también está la dimensión de género, en que creo que también es valiosa, digamos, afinar más la producción de estadísticas en términos de, digamos, más detalle, más desagregado sobre empleo, sobre salarios de mujeres, sobre las condiciones de trabajo, por ejemplo, qué facilidades tienen las mujeres para poder trabajar, las guarderías infantiles, cómo se pueden mejorar. Y de ahí, de la base estadística, después puede ayudarse a definir políticas, digamos, que sean más efectivas para generar mayores empleos y mejores ingresos, porque en Chile, como en todo el mundo, digamos, los ingresos de las mujeres tienden a ser más bajos que los de los hombres. Entonces creo que es una meta importante, no solo la participación de la mujer en el trabajo, pero también que tengan equivalencia de condiciones y de ingresos. Así que a mí me parece muy importante también esa dimensión de género, muy de acuerdo también con una tendencia mundial en que se ha llevado a cabo todo un esfuerzo para incorporar a las mujeres. Interesante, por ejemplo, incluso en el área de bancos centrales, ¿cierto? Hemos tenido en los primeros, en años recientes, que Christine Lagarde, en Europa, ahora es presidenta del Banco Central Europeo, lo fue Janet Yellen, anteriormente en Estados Unidos, o sea, bueno, y ahora tenemos en Chile a la presidenta Costa. Entonces, tenemos una tendencia interesante a ese nivel alto de un rol mucho más importante de las mujeres en el manejo de las altas finanzas, digamos. Y yo creo que hay que después ir más abajo también, como decía, a todos los niveles de la sociedad y la economía chilena. Yo creo, si mis apuntes no me engañan, haber contestado todas las preguntas, espero que lo haya hecho así, y espero que sean satisfactorias, pero yo además estoy, por supuesto, en un proceso de aprendizaje, de diálogo, y entonces les agradezco mucho las preguntas y los comentarios. Más allá de un qué, hay un por qué. Suscríbete a DF Digital Premium